El pasado 8 de mayo, en el Vaticano se dio a conocer el nombre del cardenal Robert Francis Pebots Martínez, y en su primera locución, el Papa, quien tomó el nombre secular de León XIV, mostró su afecto por el Perú y por una ciudad en especial, por Chiclayo, allí en el noroeste del Perú. Y pues lo lleva en el corazón, es lo que expresó el Papa, el hoy Papa León XIV. Y pues queremos saber cómo fue el Papa, el hoy Papa, cuando estuvo allí en esa región del Perú. Él quiere mucho esa región, a Chiclayo. Estamos hoy en CBN Noticias Canadá con Lucy Chávez. Lucy, bienvenida a CBN Noticias, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, adiós, gracias. Gracias por la invitación, César. Muy Claro que amable. sí, queremos conocer detalles acerca de la experiencia que usted y su esposo tuvieron allí en Chiclayo cuando el hoy Papa llegó a esa región del Perú. Está el esposo de la señora Lucy Chávez, el señor Fidel Montoya Chávez. Don Fidel, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, de igual manera, también estamos muy contentos de participar con ustedes. Sí. Gracias. Pues no, simplemente queremos saber de ustedes dos que hacen parte del movimiento familiar cristiano de la diócesis de Chiclayo. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos cómo fue que conocieron al hoy Papa León XIV cuando llegó allí a Chiclayo como misionero y todo ese trabajo que él hizo allí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo conocieron, Lucy? Ok. Lo conocimos apenas llegadito a Chiclayo, en el 2014. Nosotros en ese entonces éramos presidentes de acá de Chiclayo, del movimiento familiar cristiano, como tú ya lo has referido, pertenecemos allí. Y entonces fuimos muy emocionados porque trabajamos muy de cerca con el clero, porque pertenecemos a la pastoral de familia. Entonces, cuando lo conocimos, muy abierto, un hombre muy tranquilo, eh, carismático, con su clásica sonrisa de no verle los dientes, solamente los labios extendidos, eh, con una mirada directa, pero con mucha empatía, eh, y abierto al diálogo, pero más de escucha. Tiene una capacidad de escucha muy grande. A ver, ¿lo conocieron allí cuando él llegó como misionero? No, 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 no. Ya estaba acá, ya 2014, cuando ya casi, y al poco tiempo 2015 fue ya obispo. Ah, cuando lo designan a él como obispo de la diócesis de Chiclayo. Y Ya. antes. Pero es que antes él estuvo de paso por Chiclayo. Desde esa época él se queda ya en Chiclayo. Antes estuvo más al norte. Previamente estuvo en Chulucanas, en Piura y en Trujillo. Cuando él Y estuvo como misionero, la primera vez que él llegó por allá al Perú. A ver, Ah, Fidel Montoya Chávez es abogado. bien, Fidel, señor. cuéntenos cómo fue esa experiencia cuando usted vio a ese hombre que llegó allí, un estadounidense que luego se convirtió en un clérigo de la Iglesia Católica que encarnó al Perú y encarnó a Chiclayo en su corazón para siempre. Bueno, efectivamente él también es abogado, porque él es doctor en Derecho Canónico, ¿no? Conoce bastante y es una persona que realmente llega al corazón de los más pobres, de los más sencillos. Eh, Justamente es muy justo y muy equitativo, siempre pensando en las gentes más necesitadas de nuestro país. Acá en Chiclayo justamente empieza su peregrinar, su misión cristiana, siguiendo los pasos de Jesús por el camino
correcto por el camino que Dios nos tiene trazado a cada uno de nosotros. Y nuestro Papa actual, León XIV, es uno de los personajes que realmente sigue los pasos, como decía, de Cristo. A ver, ustedes lo conocen, empiezan a trabajar de la mano con el nuevo obispo de la diócesis de Chiclayo. ¿Y cómo fue esa relación? ¿Ustedes en ese momento ya hacían parte del movimiento familiar cristiano o cómo fue? Claro, nosotros tenemos más de 30 y tantos años en el movimiento familiar cristiano. Y cuando él viene, nosotros ya como presidentes tienen más cercanía porque tiene que trabajar el plan de trabajo, las coordinaciones que tienen que ver con la familia, etcétera, etcétera. Y como caso anecdótico, nosotros fuimos y nos dijo, bueno, todas las parroquias son parroquias, tienen que ser de puertas abiertas. Y ahora, cuando ya se formaron los dicasterios, el dicasterio de familia pide mucha preparación antes del matrimonio, del noviazgo, y ese es nuestro fuerte, ¿no? La preparación para novios. Y dijo, así que sacerdotes que no les quieran abrir la puerta, me avisan nada más, porque tiene que ser que se tiene que dar muy bien. Eso lo ha dicho ya el Papa. Que debieran prepararse los novios como nos preparamos nosotros para el sacerdocio. Bien. Y tal cual, bueno, así que estábamos de puertas abiertas y de verdad que tenemos un material muy grande como movimiento, ¿no? Para esos temas. Y bueno, va de la mano con mi carrera también, con la de Fidel ahí, y empujando el carro porque a veces no es fácil, ¿no? Qué Sí, importante también, qué importante es, también quería agregar que el Papa, cuando era aquí obispo en nuestro en Chiclayo, eh, siempre proponía, ¿no? Cosas importantes para la familia, porque él es amante de la unión familiar. Es más, sus padres son del movimiento familiar cristiano, eran del movimiento familiar cristiano. Su papá, por ejemplo, lo ha apoyado muchísimo a su hijo, ¿no? Al Papa. Él ha sido catequista y su mamá realizaba labores en las parroquias, ¿no? Donde radicaban en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Y esa práctica, ese desarrollo en el hogar tan hermoso, me imagino yo, que nuestro Santo Padre ahí se desarrolló, ahí creció con la vida cristiana. Cuando ustedes se reunían con él, ¿dónde lo hacían y cómo era él en cuanto a su personalidad, su temperamento? ¿Cómo era él en ese momento? Como dice mi esposito, era muy de ambiente familiar. Le encantaba estar con la familia. Y bueno, es una parte del carisma que tenemos, la hospitalidad. Y él nos contaba que su mamá le encantaba que en su casa nunca estaban solos, porque siempre llegaban amigos sacerdotes, personas a hospedarse ahí, y vivía esa espiritualidad y esa confraternidad. Y él seguía así, que no es tan efusivo, que te digo, ¿no? Como somos los chiclayanos, pero le encantaba que nosotros fuéramos así. Y él así parsimonioso, pero también hace sus bromas, muy amical, de mucha apertura, de mucha apertura. Realmente yo creo que el Espíritu Santo sopló por donde tenía que soplar y, y, y se dio lo que nadie lo esperaba. Quebró todos nuestros esquemas mentales, más como tú lo has referido al inicio, ese mensaje que dio, que es tan protocolar, cuando rompe los esquemas y habla en español, y, y un agradecimiento que fue un piropo espiritual grandísimo para nosotros, pero también habló tanto hacia el mundo entero que también
como que nos ha vuelto a inyectar más esa llama que tenemos de fe y de esperanza, porque también tenemos un gran compromiso, lo que nos ha dicho, que sigamos del lado de nuestros pastores y que sigamos creciendo en la fe, que seamos esa luz más encendida todavía, como dice el Evangelio, que tengamos las lámparas encendidas a través de nuestro testimonio de vida. Que el Evangelio sea un testimonio de que realmente vivimos, lo vivimos, no que nos colocamos la Biblia ni ore y ore, sino que ahí estemos, y eso nos ha enseñado Él, con el más desprotegido, con el más vulnerable. Mira tú, tenemos tantas experiencias y vivencias de lo que él ha sido. Un hombre que tú lo veías caminar por los mercadillos solo. Le encanta caminar solo. Y así lo van a ver seguro porque no creo que cambie. Tendrá muchas responsabilidades, pero va a seguir porque es su formación, su yo, ¿no? Ujú. Y lo veías como te contaba Fidel, iba a la serranía, lo veías que venía a contar sus experiencias, pero también vivió en carne propia de la gente muy necesitada. Sí. Fidel, ¿qué fue lo que más le marcó en su vida de la experiencia de haber conocido a un obispo que hoy en día es el Papa de la Iglesia Católica? A mí me marcó muchísimo de nuestro queridísimo Papa León XIV es su personalidad. Realmente era un pastor como Cristo, el pastor de sus ovejas, que ha ido atrás de las ovejas a veces perdidas para recuperarlas. Me encantó, y soy testigo de ello, que como dice Lucy, iba por las calles y se iba solo, sin ninguna compañía, sin ningún resguardo. Y toda la gente, eso sí, me admiraba muchísimo. La gente lo saludaba con mucho cariño y él le respondía con un gesto muy agradable. La verdad que pocas veces hemos visto incluso a un sacerdote que vaya por las calles y que salude a uno o otro con el mismo empatía, ¿no? con los ciudadanos de Chiclayo. Y como dice Lucy, ha viajado a lugares inhóspitos, incluso caminando por los caminos que no hay pista, ni siquiera hay, para ir en camión, y él se iba muchas veces pie ajeno, lo que se llama ir en caballo, otras veces a pie, a lugares bastante pobres que ni siquiera el Estado se acordaba de la gente humilde. Y él estaba ahí atrás, estaba siempre con ellos. Eso sí, me agradó mucho. Todo lo queremos y lo amamos espiritualmente al Papa, que es actualmente digamos, el que va a conducir y está conduciendo ya los destinos de nuestra fe, los destinos del pueblo católico. Sí. Lucy, ¿cree usted que el Papa León XIV los va a visitar? Perdón, sí, de hecho. Bueno, lo ponemos en manos del Señor, pero que venga bien. De hecho, no sabe. Todas las semanas, Monseñor Edison, el actual obispo, estamos haciendo misas. Los jueves eucarísticos se lo dedicamos exclusivamente para, me cuesta todavía acomodarle decirle su santidad, León, eh, porque su pontificado sea muy bueno, esté el Espíritu Santo obrando ahí y oramos mucho por él. Y de eso necesitamos, porque la oración tiene mucho poder y, y necesitamos seguir orando para que la paz y la concordia llegue a todos los seres humanos. Sí. Finalmente, Fidel, ¿qué significa para cuál es el gentilicio de la gente que vive en Chiclayo? Sí, no, chiclayano.
Chiclayano, Chiclayano. que ¿Qué es, significa para un chiclayano que el Papa actual sea casi que de allí? Porque él lleva en su corazón a Chiclayo, es peruano, ama esa tierra, pero ¿qué significa? ¿Qué piensan ustedes? En este caso, usted que es de allí. bueno, nosotros pensamos digamos, que él se siente muy chiclayano desde que llegó acá. Y la verdad, que todos los que viven acá en Chiclayo, como yo no soy chiclayano, yo soy de la sierra. Y yo estoy aquí en Chiclayo más de 50 años. Entonces, parece que tiene alguna atracción Chiclayo, la ciudad de Chiclayo. Por eso se llama Pues mírela ahí al lado. me casé con una chiclayana, ¿no? Entonces, y más que todo, por muchas razones, Chiclayo es una ciudad muy querida, una ciudad que no sé, tiene algo que ver para que uno le guste, para que uno se enamore de Chiclayo, como lo hizo el Papa llegando a Chiclayo, ¿no? Estuvo en Chilcano varios años, estuvo en Piura varios años, y acá estuvo 10 años, ¿no? Y ya no quería moverse de Chiclayo, porque Chiclayo le daba toda la alegría que él quería, ¿no? Y la paz que siempre nos ha inspirado, la paz, la concordia entre todos los hermanos peruanos, especialmente acá en Chiclayo, y la hermandad digamos, y el amor que debe existir para todos los seres humanos. Ese era el mensaje siempre de nuestro Papa actual. Queremos amarnos, respetarnos en todos los niveles y que en el mundo entero exista la paz, la concordia. Sí, Acá en el país, por ejemplo, hay mucha violencia en algunos sitios, no digo en algunas partecitas de nuestro país, y él siempre invocando a aquellas personas que están desviadas para que retomen la fe, retomen la esperanza y que sean buenos ciudadanos, buenos cristianos y que amen a su prójimo. Eso es lo que es nuestro actual Papa y está esperanzado en la paz no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, sí, sino de conflictos bélicos que hay en otras partes del mundo, y él está pidiendo la concordia, está pidiendo la paz universal. Eso es lo que nosotros esperamos que así sea. sí. Pues Lucy y Fidel, les agradezco mucho por contarnos esa experiencia que ustedes tuvieron allí en Chiclayo, en su ciudad, cuando el hoy Papa, León XIV, era obispo de la diócesis de Chiclayo. Es decir, las bendiciones llegan por montones allá a esa tierra desde el primer momento en que él habló. Muchas gracias por estar con nosotros, Lucy. A ti. No, a ti también, José Augusto. Muchas gracias Fidel, por muchas gracias. estar a nosotros. Eh, Gracias. Es A ver, Lucy Chávez, ella es terapeuta familiar y su esposo, Fidel Montoya Chávez, es abogado. Conocen personalmente al actual Papa, al León XIV, cuando estuvo allí de obispo en la diócesis de Chiclayo. Muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias. estamos. Estamos siempre atentos Los esperamos a tu llamada. Los esperamos por Chiclayo y pedimos mucha oración por su santidad.